La gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te agradecemos, mi Dios, por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar conectados. Gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso. Gracias porque estás manifestando, Señor, tu poder y tu gloria a nuestras vidas. Y sabemos, Padre, que estamos en el verdadero, en Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Dios y Señor. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu bendita palabra. Que tengamos la claridad de toda verdad, que nos sea guiada, que seamos guiados a toda verdad y revelada a nuestro espíritu. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a hablar hoy, vamos a comenzar una serie nueva de enseñanza. Y esta serie de enseñanza tiene que ver con los fundamentos del diseño. Los diseños fundamentales de la iglesia. Entonces, es importante hablar de los diseños fundamentales porque hoy estamos viviendo una época donde todo antidiseño del diablo se ha, digamos, exponenciado. Tengo que comenzar diciendo que para hablar de los diseños que parecen muy simples en realidad, los diseños, digamos, son verdades, ahorita voy a hablar de un poquito de eso, pero son paradigmas, son estructuras que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo para poder darle un orden a la creación, una coherencia a la creación. El enemigo no tiene acceso a los diseños, entonces él trata de establecer antidiseños. Estos antidiseños naturalmente son la ausencia de los diseños de Dios. No es que sean lo contrario, no es que estén a la par como, digamos, algo que tenga la misma fuerza, importancia, sino es como lo hemos hablado. Dios es luz, Satanás es tinieblas. ¿Por qué? Porque él no tiene acceso a Dios. Dios es verdad, Satanás es mentira. ¿Por qué? Porque Satanás ya no tiene acceso a la verdad revelada de Dios. Entonces, Dios es vida, pero Satanás es muerte. ¿Por qué? Porque él quedó en un estado de condenación eterna. Solamente que Dios le ha permitido seguir operando porque él va a traer un juicio a través de Satanás a los incrédulos, aquellos que no creen en Jesucristo. Entonces, los antidiseños no son los diseños de Satanás, sino son la ausencia de los diseños de Dios. Y esto tiene que servirnos como una base para poder saber que todo lo que hace Satanás no tiene esencia y no tiene sustancia. En otras palabras, no tiene una legalidad. No es algo legal. Todo lo que hace Satanás es ilegal. Pero pastor, entonces, ¿por qué opera si es ilegal? Bueno, porque dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué sucede cuando alguien es cómplice de algún ilícito? Si sus cómplices, ¿no? Si la gente con la cual está delinquiendo le comete digamos, le hace daño, comete algún tipo de delito en su contra, no puede denunciar porque sabe entonces que él mismo ha participado del delito, ¿sí? Entonces, él tendría que exponerse a la justicia para que la otra parte fuera puesto en justicia. Por eso, a veces hay cosas que suceden en la vida de la gente que prefieren no hacer nada, porque saben que se expondrían, porque a veces la iglesia no se compromete, no se mete, no realmente decide vivir en Cristo, porque hay cosas que comprometen.
¿Por qué no le hacemos la guerra a Satanás? No le hacemos la guerra al pecado. Porque hay cosas que nos comprometen. Entonces, cuando yo hablo de los diseños de Dios, hablo del orden de Dios, el orden, hablo de que Satanás ha querido irrumpir en ese orden, evitando que el hombre conozca el orden, que el hombre viva en el orden. ¿Por qué? Porque hay un versículo, bueno, en la nueva versión internacional de la Escritura, que a mí me parece esta versión muy eh, importante o poderosa. Dice en el versículo 16 de Colosenses 1, y dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Estamos hablando de el Cristo. Estamos hablando de, entonces, de la razón de ser de todas las cosas. ¿Sí? Y esa razón de ser de todas las cosas es Cristo. Entonces, voy a proseguir en la lectura. Dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Pero dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él, o sea, sin Él, nada de lo que existe ha sido creado. Nada de lo que existe tiene sentido. Nada de los diseños de Dios funcionan. Entonces Satanás está sin Cristo, no está en Cristo, por lo tanto, él arremete con antidiseños, porque ni siquiera son contradiseños. Si yo dijera contradiseños, estoy diciendo que Satanás tiene la habilidad, la capacidad y la autoridad para establecer algo alterno a Dios. Y eso no puede ser posible porque todo lo que existe está en Cristo. Lo que no existe, o sea, lo que no es real, lo que no tiene esencia y sustancia no está en Cristo. Lo que no permanece, lo que no es legal, está fuera de Cristo. Entonces, espero que me esté explicando. Voy a compartir una pequeña ilustración sobre la cual es muy sencilla, pero entonces yo hablo de los diseños y debo entender que mi Dios es un Dios de diseños. Y el concepto o los conceptos del diseño apostólico profético de la iglesia, es decir, los fundamentos o los conceptos fundacionales o los diseños fundamentales de la iglesia, pues debo de partir entonces de Efesios capítulo 1, voy a Efesios capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 2. Y Efesios capítulo 2, versículo 20, voy a la NTV. Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa. Ok, espérenme que se me movió aquí. Ahora sí. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Ok? Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, es decir, de Cristo, ustedes los gentiles, o sea, los que no éramos naturales de Israel, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, Dios es un Dios de diseño. La palabra diseño significa proyecto, plan que configura algo. Entonces, Colosenses capítulo 1, en la nueva versión internacional, nos dice que Cristo es el por qué y el para qué, principio y fin de los diseños del Padre.
Entonces el padre prospecta el diseño, el padre idea el diseño, planea el diseño, lo concibe, pero nunca el padre lo va a concebir fuera de Cristo. Entonces, importantísimo. Hoy más que nunca, tú debes de aferrarte, cimentarte, posicionarte y no moverte de la fe en Cristo. Quiero subrayar constantemente esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo escribió hace casi 2000 años, que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y Pablo escribe que vendría apostasía. Pablo escribe que muchos tendrían comezón de oír, muchos negarían la fe. Y quiero decirte que nuestra fe está basada 100% en Cristo. Es decir, la revelación del Hijo de Dios como el Cristo es la esencia de la fe. De lo que se conoce en la teología o en la historia como el cristianismo, es decir, el cristianismo como una corriente teológica o como una creencia o un conjunto de enseñanzas, una doctrina teológica, su fundamento inamovible es Cristo. Entonces, una cosa es que nosotros podamos decirnos pentecostales, podamos decirnos, por ejemplo, fundamentalistas, quizá que nos guste danzar o que no nos guste danzar, que, que nos movamos en los 5 ministerios o no, aunque el diseño es así, pero todo tiene, ahora lo que le da sentido a los 5 ministerios, lo que le da sentido a la danza, lo que le da sentido a la exposición de la palabra, todo es Cristo. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos donde yo decía al principio, todo, o sea, el objetivo es tronar los diseños, tronar el pasado, tronar la conexión que yo tengo fundamental con la historia, con la moral, con todo aquello que me hace, digamos, mantenerme dentro de un diseño que no se debe mover. Entonces, imagínate, yo en ese diseño, por ejemplo, si me quitan a Cristo, mi fe se cae. Hoy estamos en un punto donde la fe está siendo probada, la fe está siendo atacada y, ¿por qué no decirlo?, está siendo destruida. La fe, el diablo la quiere destruir. ¿Por qué? Porque ya está en operación el misterio de la iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Esto es muy importante. El espíritu del anticristo lo que hace es quitar todo diseño de Dios. Entonces va a remover. Removamos el diseño de la creación, removamos el diseño de la Biblia, removamos el diseño del hombre, de la mujer, del matrimonio, de los hijos, de la familia. Renovemos el diseño del universo, renovemos el diseño de todas las cosas. ¿Por qué? Porque entonces si tú remueves el diseño, lo que estás estableciendo es que otra entidad, otro Dios u otra cosa será quien gobierne el universo. Porque quien gobierna establece el orden, quien gobierna establece para qué y por qué son las cosas. Entonces, si nosotros entendemos que la base que sustenta nuestra fe es Cristo y que lo que sustenta todo lo que Dios ha creado es su palabra, por lo tanto, su palabra revelada, que es Cristo mismo, manifestado en nosotros, es lo que nos da un sentido de propósito del sol, de la luna, de las estaciones del año, del matrimonio, de la familia, de la economía, de todo tiene un sentido en Cristo. Por eso el salmista escribe, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Por qué? Porque los fundamentos sostienen la fe, los fundamentos de Dios. Si los fundamentos de Dios son quitados, mi fe, ¿dónde queda? Se desaparece, se destruye, se debilita. Entonces, yo como justo, y no tengas miedo, justo es aquel que ha sido justificado por Cristo. Gracias a su obra redentora y por medio de la fe yo tengo acceso a esa obra de redentora. Entonces, gracias a esa obra redentora, Cristo me provoca, me dota, me da esencia y existencia a mi fe. Entonces la Biblia dice, el justo por la fe vivirá.
¿Qué pasa si yo no tengo fe? Es decir, lo que basa mi fe, que es la fe viene por el oír por la palabra. Entonces, ¿qué pasa si me quitan la base de la fe? Se va la fe. Pero si yo vivo en la justicia de Cristo por la redención de salvación a través de la fe, entonces yo dejo de tener un fundamento de fe, por lo tanto yo no tengo nada. No tengo absolutamente nada. El justo por su fe vivirá. Y el apóstol Juan en la primera carta escribe que lo que vence al mundo, y entiéndase como mundo, el sistema de gobierno de Satanás en la tierra, donde él estableció principios, que lo correcto sería decir antiprincipios de Dios, ¿sí? Porque establece antidiseños, y entonces comienza a operar para gobernar a la humanidad y gobernar la tierra sin Cristo. Y entonces empieza una corrupción, porque el verdadero propósito de la creación es revelar a Cristo, es conocer a Cristo, es vivir conforme a Cristo, pero entonces ahora es quitado el fundamento. ¿Y qué sucede? Pues que entonces comienza a haber depravación, comienza a haber pecado, comienza a haber iniquidad, se comienza a torcer el diseño, se comienza a distorsionar la imagen misma del ser humano y ahora los seres humanos pueden decir, pues yo me siento piedra, yo me siento mosca, yo me siento lo que sea. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy creando mi realidad a través de lo que se conoce como la percepción personal. Entonces, si ustedes notan esa frase, percepción personal es lo que crea mi realidad, yo me tengo que remontar entonces al Génesis, a los orígenes, ¿cuál fue el motivo de la caída del hombre? Que Satanás le dijo a Adán, perdón, le dijo a Eva, tú cuando comas de este árbol serás creadora de mundos. En el original es lo que le dice en el hebreo, tú serás creadora de mundos. Entonces, ¿qué le está diciendo Satanás? Tú podrás hacer tus propios diseños de vida, de identidad, de propósito. Entonces el hombre a partir de ese momento determina que no vivirá en los diseños de Dios, sino que él puede crear, porque ahora él se ha convertido en un ente creador, donde de sí mismo concibe, ¿no? Estoy hablando, digamos, entre comillas, pero de una manera que el hombre lo cree. El hombre concibe entonces una realidad ajena. El libro de Efesios, Pablo escribe y dice que los hombres tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, separados, extraños de la vida de Dios. No hay comunión, no son de su familia, son extraños, ajenos de la vida de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el varón? Pues que ya no tiene la imagen o el diseño de imagen que Dios le dio y comienza a buscar una nueva imagen, comienza a buscar una nueva identidad. Y eso que trajo como consecuencia que el hombre se estableciera a sí mismo como el centro del universo, creador de su mundo. Entonces serás creador de tu mundo. Y frases como yo vivo a mi manera, a mi entender, a mí no se me hace que eso sea malo, yo no siento que esté equivocado, yo pienso que, ahora aclaro, jamás Dios ha determinado que el hombre sea un ente, digamos, sin entendimiento, sin inteligencia. Dios no está peleado con la sabiduría, con la inteligencia, con la razón. Nos creo seres racionales. Pero sí sucede que cuando yo antepongo entonces mi concepto, mi verdad, mi realidad que se cree en mi mente frente al diseño, a la verdad, a la realidad de Dios, entonces yo estoy estableciendo algo contrario que yo gobierno. Y eso se llama soberbia.
Entonces, ¿quién gobierna a los soberbios? Según la Escritura, quien gobierna a los soberbios, o el principio, así como el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el principio de la soberbia es Leviatán. Leviatán, dice el libro de Job, es príncipe, es rey sobre todos los soberbios. Y la Biblia me enseña en el libro de Efesios capítulo 2 el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si me van siguiendo hasta aquí, los diseños de Dios dan un orden, donde todo apunta a Cristo. Todo tiene justificación o sea, una justificación para existir, para ser, una razón de ser en Cristo. De otra manera, no sucedería. ¿Ok? Entonces, es en el Cristo que todo existe y subsiste. Es decir, se mantiene, tiene un porqué y un para qué. Entonces, el diseño es un proyecto, en este caso de Dios, para configurar algo. ¿Quién configuró la iglesia? Dios. El concepto de iglesia, aunque aparece muy, digamos, muy ligado al Nuevo Testamento, porque lo menciona Cristo, lo retoma Pablo, ¿no? Es un concepto obviamente divino, lo que significa que Dios lo planeó, Dios lo pensó, Dios lo estableció, ¿sí? Entonces, quien lo creó fue Dios, quien lo planeó fue Dios, quien lo determinó fue Dios. No, no es una cuestión ahora que de gente que dice, no, pues es es una moda del neopentecostalismo. No, es divino, porque Dios es el origen de todas las cosas. ¿Sí? Y Él lo estableció para revelarse a sí mismo. Por lo tanto, el concepto de iglesia, aunque tácitamente no aparece, es decir, tácitamente significa que no está ahí claramente, no está explicado ahí, no aparece de una manera visible, sí aparece de una manera, digamos, que está entendido. ¿Por qué? Porque el concepto iglesia tiene que ver con un grupo de personas, con una familia, con un linaje, con una congregación, como un pueblo, ¿no? Una nación que gobierna. Entonces, el concepto de iglesia está ligado a gobierno y ya lo he hablado, pero lo vamos a ahondar. Entonces, el diseño viene de Dios. Y si es un diseño de iglesia, el concepto viene desde antes de la fundación del mundo. Ese diseño está ligado a lo profético, perdón, a lo apostólico y profético, lo que nos dice entonces que no es una cuestión de que a mí se me ocurrió o a como los críticos de la reforma apostólica lo mencionan, que fue idea de Peter Warner, no, no fue idea de él, fue un siervo de Dios que fue usado por Dios para establecer bases teológicas del movimiento apostólico y profético de la iglesia, pero no como una moda, sino como el descubrimiento de que esa verdad no había sido tomada, no había sido experimentada, o sea, no había sido realmente expuesta en la práctica de la iglesia. O sea, estaba ahí, la iglesia siempre ha sido así, pero no le habíamos sacado provecho como iglesia. Entonces, a partir del fin del siglo XX, ¿qué sucede? Bueno, pues que Dios revela y da luz verde a una manifestación de lo apostólico y profético. Entonces, eh, Dios es el origen del diseño apostólico y profético y Dios es el origen del diseño de iglesia. La iglesia no es apostólico y profética desde finales del siglo XX, siempre lo ha sido, pero a partir de finales del siglo XX comenzó a tener el entendimiento, la revelación, el por qué y para qué de que somos apostólicos y somos proféticos. ¿Ok? Entonces, es eterno. El diseño es eterno, es decir, no cambia. No es que
vaya a terminar en algún tiempo. No, es eterno. O sea, lo que Dios hace es eterno, lo establece en la temporalidad. Fue sometido a este tiempo donde Cristo vino a condensar. En Cristo estaban, acuérdate, Cristo contenía todos los misterios de la sabiduría de Dios. Y eso Pablo es lo que va a trabajar en toda su teología. Todos los misterios. Y él dice que fuimos considerados administradores de los misterios de Dios. Y Pablo se considera como un apóstol que es el administrador para revelar los misterios de Cristo. Y Pablo se da la tarea por medio del Espíritu Santo de traducir los misterios, de explicar los misterios, de darle esa congruencia con la palabra hebrea, ¿no? Con la Biblia hebrea, que es la Torá, que es el Tanaj, ¿no? Mejor dicho, el Tanaj que contiene la ley, que contiene los escritos, los profetas, que contiene los salmos, ¿no? Entonces, Pablo se va a concentrar en trabajar en eso por medio de la revelación y él dice, bueno, lo que yo aprendí no me lo enseñaron en el Sanedrín, no me lo enseñaron los fariseos, aunque soy fariseo, sino que Cristo mismo me enseñó. Cristo mismo se me reveló yendo a Damasco y después sucedió que durante aproximadamente 14, 17 años se me fue revelando porque yo me fui a buscarlo, me fui a estudiar, me fui a meterme con él, no me propuse otra cosa sino aprender de él y en ese lapso, en esa universidad del Espíritu, de repente fui transportado al tercer cielo donde todos estos misterios fueron revelados y confirmados para que yo los anunciara. Entonces a Pablo se le atribuye pues, esta bendición de poder traducir los misterios y de cómo establecer a Cristo como el centro de todas las cosas. Entonces, es eterno. ¿Por qué se lo tuvieron que llevar al cielo? Porque es un diseño eterno. Porque fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y esta es una frase que tenemos que entender muy bien. Porque cuando hablamos de la fundación del mundo, no solo hablamos de la tierra, no solo estamos hablando de la tierra y el Génesis 1:1 y en el principio del crear de Dios, no. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de lo que fue antes de la creación, en el absoluto máximo de lo que eso significa. Es decir, ¿qué es la creación? O sea, ¿qué es antes de la creación? Es que Dios solo era. No había otra cosa. No había, digamos, hombre, no había ángeles, no había nada más que Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo significa el absoluto de que Dios existía antes de todas las cosas. No lo entendemos, no tenemos muchos datos de eso, es decir, a Dios no le plació explicarnos mucho detalle de eso, pero no le basta o nos basta a nosotros saber que Dios es antes de todas las cosas. Como Él es Dios, como Él es el creador, como Él está fuera de la creación, por ser quien la ideó, quien el origen, queda exento de todo juicio desde la perspectiva de la creación. Es decir, desde el ámbito creacional yo no puedo juzgar a Dios en un principio, en un fin, o sea, cuál es su origen, por qué hizo esto, por qué entonces no hizo aquello. No puedo porque estoy hablando de dos dimensiones totalmente distintas, donde yo como creación no tengo los elementos para poder entender o siquiera cuestionar al Creador. Y esto es muy importante, porque entonces preguntas cómo y de dónde salió Dios, quién creó a Dios, qué hacía Dios antes. No puedo, o sea, no son válidas frente al diseño que estoy hablando, es decir, a las dimensiones. Es como si yo quisiera, por ejemplo, vaya la explicación, vaya la manera de decir, oye, ¿cuánto pesa, no sé, eh, o sea, medir, por ejemplo, kilos con litros, ¿no? Pastor, pero hay una equivalencia, no, sí, pero quiero que me entiendas. Una cosa es la dimensión de los líquidos y otra cosa es la dimensión de la masa, ¿no? De la materia, que no es líquida, que es sólida, del sólido. Entonces,
eh, son dos ámbitos diferentes, no los podemos mezclar. Entonces, eso es muy importante. El concepto antes de la fundación del mundo es algo que te va a ayudar, primero, para entender las verdades absolutas de Dios. Aprende en Dios, toda verdad de Dios es absoluta. No hay verdad a medias, no hay medias tintas, no hay ambigüedades, no hay mudanza, dice Santiago, ni sombra de variación. Es absoluto, o sea, lo que es bueno, lo que es santo, pero lo que es malo, lo que es mentira, o sea, no hay relativismo en las verdades absolutas de Dios. Dios es Dios, punto, absoluto, no hay cuestión, ¿sí? Dios es el creador, punto. ¿Cómo lo hizo? Si lo hizo a través de una gran explosión o si lo hizo después de la explosión o si la explosión, o sea, ¿sí me explico? El hombre ha tratado de descubrir, pero a veces no, por no querer, dice la Biblia, reconocer a Dios, bueno, hace cada cosa. Pero todo en Dios es absoluto, ¿sí? No cambia, Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justicia. Entonces, no hay medias verdades. Entonces, este concepto de antes de la fundación del mundo, primero te va a ayudar a entender eso. Después, te va a permitir tener más convicción de muchas cosas que tú crees. Como por ejemplo los diseños. Como por ejemplo el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque entonces ahora sabes que Dios lo prediseñó, lo hizo, lo estableció, lo realizó antes de que todas las cosas fueran. Y eso nos permite saber que cuando la creación o el mundo fue establecido, fue fundado el mundo, todo lo que Dios quería que sucediera ya estaba dado, ya estaba establecido. Es más, el mismo libro de Apocalipsis nos dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pastor, pero Jesús fue crucificado en el año 33 aproximadamente de nuestra era. Bueno, en lo natural, en lo físico así fue, pero él fue ya, o sea, él ya había ofrecido el sacrificio antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, tú fuiste conocido por Dios, tú fuiste predestinado por Dios, tú tienes un propósito en Dios, antes de la fundación del mundo. Entonces, sí es muy importante todo esto. Diseño estructural. Porque ya hablé de diseño, es eterno, es una idea de Dios, pero hablando de construcción, hablando de edificación, que es lo que Pablo maneja, ¿no? Compara la iglesia con un edificio, compara la iglesia con algo que se va edificando, que se va construyendo de un cimiento hacia arriba. Entonces yo me puse a investigar un poquito, no soy experto en el tema, no voy a decir, oh, sí, ya soy ingeniero o arquitecto, no. Pero el diseño estructural entonces me habla de cuál es la estructura de la iglesia, cómo fue construida la iglesia y para qué. Entonces yo encontré este diagrama en internet y solo le añadí algunas palabras. Por ejemplo, el diseño estructural habla acerca de la estabilidad, la resistencia y la rigidez de las estructuras. Y su principal función es generar estabilidad en una estructura por medio del buen uso de los materiales y su diseño. Entonces, el diseño estructural me va a permitir conocer la estabilidad del edificio, la resistencia, la rigidez de las estructuras y su principal función es generar estabilidad en una estructura por medio del buen uso de los materiales y su diseño. Entonces, si yo conozco el diseño estructural de la iglesia, voy a saber, según el apóstol Pablo, que es apostólico y profético. Es decir, el fundamento de la iglesia es apostólico y profético. Que la base principal, la piedra principal, que en este caso, en este esquema, no lo está ilustrando porque las construcciones de antes se hacían diferentes, pero
La piedra principal era la piedra de la esquina. Se ponía la piedra en la esquina y a partir de ahí se comenzaba a construir todo lo demás. Entonces, esa era la piedra del ángulo o de la esquina. Y a partir de ahí se comenzaba, se ponía la piedra aquí y se iba la heridita así, y ya se sabía, se dimensionaba. Pero solo para ilustrar, solo para ilustrar. El fundamento es Cristo. Pero el fundamento de Cristo se va a establecer a través de un diseño estructural donde los cimientos son apostólico-proféticos. Entonces, la iglesia, que es el edificio y que se construye a lo largo de las generaciones, o sea, fíjense, si la iglesia es un edificio que se construye a lo largo de las generaciones, de las edades, no puedo quitar el fundamento. Entonces, vamos a pensar que aquí en este tercer piso es el año 2024. La iglesia del 2024 no puede decir, es que lo apostólico ya no es que la iglesia no es apostólico-profética. No, sí, la iglesia lo es. ¿Por qué? Porque la estructura quedó. ¿Qué hace el diseño estructural? Habla de la estabilidad, la resistencia y la rigidez de las estructuras. ¿Y para qué sirve? Para generar estabilidad en una estructura por medio del buen uso de los materiales y su diseño. O sea, queremos a veces sobreedificar en la iglesia y como no conocemos el diseño, por eso las cosas no van bien, no operan bien, no salen bien, a veces se caen. No porque el fundamento falle, no porque Cristo falle, sino porque yo desconozco. Ay, ¿por qué a veces la iglesia no tiene la efectividad para conquistar territorios? Pues porque no reconocemos apóstoles. ¿Por qué la iglesia vive en orfandad, vive en temor, no ha conquistado su herencia? Ah, porque no hay un diseño de paternidad. ¿Por qué la iglesia se ha mezclado con el mundo, se ha conformado, ha abierto la puerta al mundo y ahora nos hemos relajado tanto? Porque no hemos reconocido el diseño profético, el redarguir, el exhortar, el consolar, ¿sí? El revelar la verdad, el sacar a la luz esos trapitos, el generar realmente una identidad. Entonces, el diseño apostólico profético me dan la razón de ser del por qué y para qué la iglesia se construye o se debe de construir, me va a dar la razón de ser de las dimensiones, dónde debe haber una viga, dónde debe haber una losa, cuánto va a aguantar esas columnas, por qué tiene que haber una columna de apóstol, una columna de profeta, una columna de evangelista, una columna de pastor, una columna de maestro, ¿sí? ¿Cómo voy a establecer? Porque mira, aquí yo estaba viendo que la estructura va a hablar de las cargas. O sea, cuando tú construyes una casa o un edificio, va a soportar cosas, digamos, factores, hay factores de carga, digamos, vivos, como los llaman ellos, y muertos. Por ejemplo, el territorio. Ah, el territorio ejerce una presión, ejerce una carga. La tierra se mueve. Nosotros no lo percibimos, pero la tierra se mueve, entonces nuestro edificio está siendo aprisionado, perdón, no aprisionado, sino oprimido, apretado por el piso, por el territorio. Pastor, pero es que yo no sé por qué en mi colonia, en mi casa, en mi cuadra, yo quiero orar y de repente se levanta el infierno, de repente veo esto, me pasa esto, de repente tengo ataques en la economía, tengo ataques en la salud, tengo ataques, no digo que prosperen, pero tenemos ataques. ¿Por qué? Porque el territorio ejerce una presión. ¿Y cómo yo voy a soportar esa presión del territorio? Ah, porque estoy en el diseño estructural correcto. Entonces Jesús dijo, yo voy a comparar al que construye sabiamente su casa en lo que yo hablo, en los diseños que yo hablo, en los principios que yo hablo. Entonces lo compararé con hombre sabio porque vendrán ríos, lluvias, vientos y la casa no va a caer. Entonces, hay factores externos, naturales, circunstanciales, como la nieve, como la lluvia, como el calor, como el viento. O sea, eso afecta a la casa. ¿Sí? Entonces, el diseño estructural me va a permitir saber si me va a aguantar o no me va a aguantar.
Las cargas muertas es lo propio que va a cargar este edificio de su estructura. Entonces, ¿qué está previsto? Perdón, las situaciones internas de la iglesia. Cuando yo tengo un diseño correcto, o sea, camino en el diseño correcto, no estoy exento de problemas. La misma estructura genera una presión, la misma estructura genera una carga. Oye, pero es que sí, ¿qué pasa si el pastor se equivoca? El pastor se va a equivocar. Es un ser humano, hay una humanidad, hay una parte humana del siervo, pero ya está previsto en el diseño estructural. Oye, pero ¿qué pasa si se levanta un Judas? Ya está previsto en el diseño estructural. ¿Qué pasa si hay batalla en la iglesia, quiere haber división, quiere haber opresión? Ya está previsto en el diseño estructural. Oye, pero ¿qué pasa con la persecución? ¿Qué pasa? Son circunstancias ajenas, pero ya están dentro del propósito, o sea, ya están suplidas o previstas en el diseño estructural. La iglesia lo puede soportar, la iglesia lo va a sobrellevar. No significa que va a quedar exento de la carga, de la presión, del ataque, no, pero va a poder darle frente, hacerle frente a lo que está pasando. Oye, ¿qué pasa si una vez se quiere meter a alguien que no es de Dios? Ya está ahí, ya está previsto. O sea, que dijo Jesús respecto a los discípulos, no es escogido yo a vosotros y uno de los 12 es diablo. Ya está previsto ahí. Entonces, eso es la importancia de entender el diseño apostólico y profético. ¿Por qué? Pues porque yo voy a funcionar. Y como fue previsto desde antes de la fundación del mundo, no significa que yo no tengo que hacer nada. Significa que yo me tengo que mover dentro del diseño. Si yo me muevo dentro del diseño, entonces haré las cosas correctas. Estableceré mi vida en los principios correctos de Dios. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta aquí.